lo sucedido en la jornada de ayer, que, como decía, ha cambiado un poco el panorama político de la Argentina. Bueno, claramente parece un cambio de tablero en los últimos 10 días, podríamos decir, Ujú. que se observa y que me parece que tiene que ver con esto de hay una ruptura en la democracia republicana tal y la conocemos. No significa que se acaba la democracia, sino de que hay algunos aspectos que empiezan a visibilizarse como con menor intensidad, que tiene que ver con esto de los poderes, los tres poderes del Estado independientes y que además con capacidad de contrapesarse cuando uno se excede. Eso es algo que en los últimos 10 días no se observó, y finalmente esta respuesta social y política que hemos visto, que de alguna manera, como bien decían, Ujú. cambia el tablero político porque termina fortaleciendo a un peronismo que encuentra un hito histórico, un hecho histórico bien simbólico, que es, por supuesto, poner en prisión a alguien que está liderando el espacio con coyunturas internas, con discusiones, pero que venía activa en términos electorales. Bien, bueno, realmente las imágenes que estuvimos viendo de la jornada de ayer son realmente impactantes. En fenómeno político y haciendo un poco de historia, es una bisagra también, ¿no? Dentro de la historia política argentina. Es una bisagra en el marco de la política en general, incluso en el mundo. Si hoy pensamos cuántos liderazgos, cuántas expresidentas o Ujú. expresidentes pueden tener un acompañamiento en caso de una condena en su contra con semejante tamaño de movilización, son casos excepcionales. Así que a Ujú. veces por ahí naturalizamos en Argentina lo de la movilización, pero cuando responde a una lógica, digamos, esto no es por ganar el mundial, esto es por una discusión política y la movilización fue muy contundente, me parece que toma mucha impronta. Y un aspecto que me parece que es importante para analizar en las próximas semanas y quizás en Ujú. los próximos meses también es cómo van a coexistir las fuerzas libertarias que hoy gobiernan y que tenían hegemonizado el territorio de la calle durante muchos años, cómo va a coexistir con un peronismo que parece proyectarse a ser movilizado en los próximos años. Recordemos que desde el 19 que el peronismo no está movilizado y Ujú. recién ayer se vio un despertar. Si eso se sostiene, hay que ver cómo coexiste el fenómeno libertario con el movimiento peronista y panperonista, Ujú. ¿no? Bueno, en este sentido y por la causa, digamos, que lleva a Cristina Kirchner a estar en prisión por estos momentos, acá tenemos que hablar también de lawfare, Laura. Yo creo que sí, de lawfare, y también me parece que es importante, además de la persecución, me parece que es Ujú. importante analizar cómo en muchos aspectos que no tienen que ver con una persecución judicial a liderazgos políticos, también el Poder Judicial ha demostrado irregularidades o incapacidades. Yo pienso en el decreto 7023, que es ese mega decreto en Ujú. el cual Javier Milei propone una cantidad enorme de transformaciones del Estado que requieren muchas discusiones en el Congreso, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, y que con un decreto corren todo tipo de institucionalidad. Me parece que ahí hay que pensar que el actor político institucional que tiene que frenar los Ujú. abusos de un poder ejecutivo como el de Javier Milei es el Poder Judicial. Y en Ujú. este caso no se percibe, y hace bastante que ya se lo ve como retirado de la escena. Y bueno, y es raro también porque aparece con mucho protagonismo para tomar una decisión contundente sobre un caso particular que tiene que ver casualmente con la líder de la oposición. Así que si Ujú. no es lawfare, bueno, es muy parecido, pero además habla también de el deterioro que tiene institucionalmente el Poder Judicial en Argentina hace mucho tiempo ya, pero Ujú. bueno, de alguna manera se visibilizó en estos días. Bueno, y abriendo el mapa político a Latinoamérica, en este sentido, decir lo de Rafael Correa, lo de Dilma, lo de Lula da Silva, Evo Morales, ¿no? Que fueron justamente condenados de alguna manera de esta manera. Y justamente, bueno, ahora Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? ¿Esto es casualidad?
Bueno, pero pensemos que Donald Trump también fue condenado y sin embargo después consigue afianzarse en la presidencia de Estados Unidos. Ujú, Digamos que hay una práctica quizás de sectores de poder que busca con las herramientas judiciales quitar del juego algunos jugadores. Quizás sí es cierto que en los casos de América Latina siempre se vincula más a la corrupción, ujú. porque también hay una intención de siempre instalar los casos de corrupción en América Latina y no en otras regiones como en el hemisferio norte. Pero me parece que también la respuesta social, pensemos que hace 10 días estábamos hablando del problema de la abstención, de que la gente no iba a votar, Claro. que había muchas personas desesperanzadas, y sin embargo, cuando aparecen cuando surgen estas iniciativas, en este caso del Poder Judicial, hay una ciudadanía que se activa. Me parece que lo hemos visto en el resto de los países también, como vos mencionabas. Y Ujú. también hay un recambio también en el posicionamiento con respecto a los provincialismos y a las fuerzas locales acá de las provincias. Veamos cómo Rolando Figueroa también salió rápidamente a disputar con Parrilli y a discutir con Parrilli. Y me parece que hay un temor de que se polaricen las discusiones nacionales y que por ahí las fuerzas provinciales, que no están más vinculadas a lo nacional, sino a lo provincial, queden eclipsadas en esta discusión en el marco de las elecciones de octubre. Así que mucho para analizar en los próximos meses, que además, Sí. al ser un año electoral, hace que posiblemente el peronismo, si sucede lo que siempre pasa en la historia, en el marco de una elección se va a mantener unido. En las últimas horas, los gobernadores tanto de Río Negro como de Neuquén, me estoy refiriendo a Alberto Beretinec por Río Negro y Rolando Figueroa por la provincia del Neuquén, han anunciado que van a insistir en llevar bancas de partidos provinciales. En el caso de Neuquén, toda esta conjunción que tiene con Neuquén-Izati, en el caso de Río Negro, conjuntos Somos Río Negro, porque sostienen que es la única forma que las provincias hagan valer sus respectivos reclamos, sus derechos, ¿no? Como es el caso recientemente de las centrales hidroeléctricas, como es el caso de las rutas y como es el caso también de la coparticipación. Bueno, y un poco quedan quizás en algunos lugares incómodos cuando la disputa a nivel nacional es tan fuerte, porque quizás hay cierto temor en quedar eclipsados en esa discusión entre dos fuerzas nacionales que además son tan distintas entre sí. Hay que Sí. ver qué cintura tienen los gobernadores de la región y del interior para surfear estas circunstancias, pero me parece que es para tener en cuenta porque es cierto que hay reclamos concretos como las rutas Ujú, y claro. como la presencia en los consejos de las centrales hidroeléctricas, que además el gobierno nacional no ha dado respuesta y que por otro lado sí ha dado algunos recursos con respecto a los recursos del Tesoro Está Nacional, bien. así que de alguna manera es una ambigüedad en la cual hay que ver cómo se manejan los gobernadores. Ujú. Muy amable en haber dialogado con nosotros. Muchísimas gracias. Estaremos atentos y la vamos a volver a convocar, ¿te parece? Sí, como Para que no, podamos seguir siempre es un hablando gusto hablar de con este Laura, y ¿eh? otros Gracias por temas. el tiempo. Muchas gracias. Muy Gracias a amable.